El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Feliz Pascua de Resurrección, queridos oyentes. Aquí seguimos celebrando la alegría de la redención de nuestro Señor. Es una época, para muchos colegios y catequesis, de descanso. Una época muy oportuna para repensar este llamado de Jesús a proclamar su resurrección. Nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco que nos dejó, casi a modo de testamento espiritual, sus homilías pascuales. El año pasado nos recordaba: no podemos celebrar la Pascua sin seguir enfrentándonos a las noches que llevamos en el corazón y a las sombras de muerte que con frecuencia se ciernen sobre el mundo. Cristo ha vencido el pecado y ha destruido la muerte, pero en nuestra historia terrena, la potencia de su resurrección aún no se ha realizado. Y esta realización, como un pequeño brote de luz, nos ha sido confiada a nosotros, para que la cuidemos y la hagamos crecer. El Cristo resucitado es el giro definitivo de la historia humana. Él es la esperanza que no declina. Él es el amor que nos acompaña y nos sostiene. Él es el fruto de la historia, el destino final hacia el que caminamos, para ser acogidos en esta vida nueva en la que el mismo Señor enjugará todas nuestras lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor. Y esta esperanza de la Pascua, este clarear en la oscuridad, debemos anunciarlo a todos. Con esta invitación les presentamos a los invitados de nuestro programa. En la sección de Pedagogía presentamos a Miquel Solans, quien nos hablará de un pedagogo muy famoso, Rousseau. Después tendremos a don Ramiro Pellitero, quien nos hablará del Directorio para la Catequesis, un documento imprescindible para los que nos dedicamos a la enseñanza de la religión. Y por último, en la sección de experiencia nos visita Katia Palafox, que nos contará su experiencia al abordar un tema delicado, la vocación. Para finalizar, repasaremos la vida de San José Guillermo de Chaminade. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elaulade.la fe@radiomaria.es y también que nos pueden volver a escuchar en el podcast disponible en nuestra página web de Radio María, radiomaria.es. Comenzamos. Comenzamos nuestro programa de hoy como cada día con el bloque de pedagogía. Saben ustedes que en esta sección procuramos conocer aspectos sobre la educación y conocer personajes que han estado o están relacionados con esta disciplina. Hoy en el aula de la fe en Radio María queremos hablar de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo suizo, se le conoce sobre todo por ello, pero que también fue pedagogo de alguna forma. Ahora me corregirá nuestro invitado si no es correcto lo que digo, revolucionó el mundo de la educación porque puso al niño en el centro y una educación basada en el aprendizaje activo y la experiencia directa, donde el niño, el sujeto, pues explora el mundo. Pero ahora desarrollaremos esta cuestión. Sara Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Hola a todos. ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? Hoy vamos a hablar de Rousseau con Miquel Solans, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, pero recuérdanos quién es Miquel. Bueno, pues nuestro invitado es Miquel Solans, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Miquel forma parte, además, de grupos de investigación relacionados con la educación y su tesis doctoral está relacionada con Platón. Miquel, bienvenido de nuevo a Radio María, la radio de la Virgen. Muchas gracias, un placer de nuevo. ¿Es correcto lo que he dicho? ¿Quién era Rousseau y por qué es un referente en la pedagogía? Sí, creo que es muy acertado y creo que es muy cierto que supuso, digamos, su filosofía y su pensamiento una revolución en el mundo de la educación. Probablemente, como toda revolución, estaba precedida por otros autores que conocemos menos y que de alguna manera sirvieron de semilla para lo que dijo Rousseau. Pero es verdad que él lo dijo de manera muy genial, quizá en su obra fundamental, que es El Emilio, y que es una novela pedagógica en la que él presenta su idea de cómo debería ser la educación, ¿no? Entonces, es verdad también lo que has dicho de que él es reconocido por ser uno de los primeros que pone al niño en el centro. Y quizá, ¿no?, su gran intuición es que el niño, cuando lo educamos y cuando le enseñamos y cuando nos preocupamos por cómo se desarrolla, no debemos verle, como a veces hacemos,
como un proyecto de adulto. En ocasiones pensamos en el niño y decimos, bueno, ¿qué le vamos a enseñar para que sea un adulto de provecho? Es decir, para que tenga una profesión y para que de mayor sea una persona de éxito y sea una persona de provecho. Rousseau nos dice, cuidado, porque bajo ese interés aparentemente bueno, se puede deslizar una cierta imposición sobre el niño de patrones que son ajenos a su naturaleza. Porque el niño es un niño que tiene unas necesidades de niño, que tiene unas características propias que en cada etapa de su educación, sus emociones, su razón, sus sentimientos, su sentido de la moralidad se van desarrollando, y si nos olvidamos de atender a esas particularidades que el niño va demostrando y que va desarrollando, porque estamos insistiendo una y otra vez en cómo debería ser de adulto, quizá le estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Y quizá nos estamos centrando de manera demasiado unilateral en una sola dimensión que probablemente ni siquiera sea la más importante para que el niño sea feliz. Entonces lo que dice Rousseau es, si queremos que el niño no solo sea un buen ciudadano, sino que sobre todo sea un buen hombre, una buena persona, que sea feliz, que se desarrolle de manera autónoma, libre, que se encuentre a sí mismo, que aporte a la sociedad, que pues hay que atender al niño como en cada una de sus etapas se va desarrollando y cómo va encontrando su libertad en cada una de ellas. Bueno, te queríamos preguntar ¿cuáles son las aportaciones más importantes o que tú consideras más importantes de Rousseau? Sí, ahí quizás es difícil decirlas todas y seguramente me deje alguna, pero una que acabo de mencionar es la cuestión de las etapas, que hay que atender a las etapas en el desarrollo del niño y que por lo tanto hay que atender al desarrollo psicológico del niño para saber cuál es la mejor manera de educarle. También otra aportación interesante creo que es la cuestión del aprendizaje activo. Rousseau pone mucha insistencia en que uno no debe transmitirle al niño información o imponerle contenidos o adelantarse a su desarrollo tratando de que el niño piense o crea cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, sino que hay que lograr dejar al niño la suficiente libertad y ponerle las ocasiones necesarias para que él desde sí mismo vaya encontrando aquellos intereses e inquietudes naturales mediante los que irá desarrollándose y encontrando pues sus talentos, sus inclinaciones, etc. Por supuesto, esto puede sonar quizá a veces un tanto ilusorio o un poco utópico, ¿no? Pero Rousseau no está haciendo más que poner el énfasis en que hay que atender a cómo es cada niño y qué inquietudes o qué talentos se revelan de manera más quizá más clara en su naturaleza, para ir ayudándole a desarrollar esas y no otras que quizá a nosotros nos pueden parecer más interesantes o más importantes, pero no, sin embargo no son las suyas, ¿no? Entonces digamos que creo que esa es una de las grandes aportaciones de Rousseau. El aprendizaje se desarrolla únicamente como una práctica que el niño va cultivando a partir de sus propios intereses, de su propia curiosidad natural, ¿no? Y Rousseau insiste mucho, sobre todo en los primeros años, en que hay que dejar que el niño explore, que juegue, que busque, que sea creativo. No desde una perspectiva, a veces se simplifica, ¿no? De una perspectiva así como muy hippie o muy, digamos, desenfadada o despreocupada, sino es precisamente para que el niño pueda cultivar su razón y para que la pueda cultivar de manera natural. Y fijaos, a veces ocurre que hay niños que odian las matemáticas porque te dicen, no, pues tengo un trauma porque en tercero de primaria me obligaron a aprender matemáticas de no sé qué manera. Pues probablemente ese niño no es que no tenga capacidad para las matemáticas, que es como a veces decimos, no, yo es que no valgo para esto. Y uno dice, yo es que soy de letras porque no valgo para... Pues quizá, y siguiendo Rousseau, la respuesta sería, no es que no valgas, es que probablemente quizás se te impuso antes de tiempo, o quizá no se atendió a cómo tú estabas hecho para aprender las matemáticas, ¿no? Y pongo las matemáticas porque es un ejemplo que es recurrente, ¿no? Y que en pedagogía, de hecho, se está investigando mucho, ¿no? El tema del trauma con las matemáticas. Pero puede que tenga que ver con eso, con que a veces intentamos imponer un currículum como demasiado uniforme a todo el mundo por igual, a veces no queda otra, pero que también creo que Rousseau pone sobre la mesa la idea de que hay que atender, de hecho, como cada niño, en cada uno se van desarrollando esas capacidades a veces de manera distinta, ¿no? Escuchándote me viene a la mente mis hijos en el colegio, en infantil, que ahora está muy de moda que en estos centros educativos les lancen a clases en los que tienen, pues yo qué sé, un balde con agua, una maceta grande con tierra y que no les den ninguna indicaciones, sino que simplemente exploren. Claro, esto en esas edades lo veo como viable, pero ya cuando uno entra en una educación primaria, cuando los catequistas reciben para preparar a los niños para la primera comunión, o los mayores a los adolescentes para la confirmación, hablamos un poco de si esto es un poco utópico, es decir, cómo en esas fases, ¿no?, se pueden integrar estas metodologías que propone Rousseau, si se pueden integrar de alguna forma. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, a ver, yo aquí debo reconocer que no soy experto ni soy pedagogo de profesión y por lo tanto quizás estoy, no digamos, como hablando más allá de mis capacidades, pero sí que es verdad que leyendo a Rousseau uno se da cuenta de que lo que dice Rousseau es, por así decir, como una propuesta muy general y muy ambiciosa para hacernos pensar sobre cómo educar mejor. Entonces, eso es
por un lado, ¿no? Que en Rousseau no hay soluciones prácticas. Uno va a Rousseau y por favor que nadie ponga en práctica al Emilio, porque si uno va y lo lee se da cuenta que es bastante radical y poco sensato, ¿no? Pero sí que hay principios y, por ejemplo, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, creo que mientras que a un niño a veces se le ayuda y se le hace explorar mediante el juego, etcétera, quizá en etapas más de mayor desarrollo, quizá lo que se puede conseguir es despertar el interés por ciertas cuestiones a través, pues por ejemplo, ¿no? De la literatura. Rousseau nos habla del uso de literatura para hacer pensar al niño o de problemas, ¿no? De plantear problemas al niño para que los tenga que resolver mediante la imaginación. Yo creo que ahí sí que podemos ganar mucho. Por ejemplo, nuestra educación creo que es muy pasiva. Muchas veces, insisto, nos centramos en comunicar y transmitir muchos contenidos al niño. Y a veces se nos olvida que hay una dimensión del aprendizaje que es muy creativa, que por ejemplo tiene que ver con el crear historias. Poner al niño a crear historias, a resolver problemas, a desarrollar el ingenio, a buscar maneras de resolver o de transmitir determinados contenidos. Por ejemplo, a veces, no lo sé, quizá sirve o quizá no, pero a veces más que aprenderse quizá una escena o una doctrina o un determinado contenido, a veces puede ser una buena idea que el niño tenga que preparar un proyecto para cómo transmitir y cómo explicar ese contenido a otros y que ensaye pues maneras de transmitirlo mediante pues a veces representaciones artísticas, ya sean teatrales o ya sean dibujos o ya sean historias. Y yo recuerdo que, por ejemplo, de niño a mí me gustaba mucho escribir y contar historias. Y eso, pues hay niños que tienen facilidad o que tienen interés por eso. Y es una buena manera de desarrollar aprendizaje, pues eso, de una manera quizá alternativa y mucho más cercana a lo que Rousseau le parece interesante, ¿no? Que es desarrollar las inquietudes del niño, ¿no? Desarrollar pues la curiosidad, las pasiones o los deseos que están ya en el niño y que si uno atiende al niño se da cuenta que están en él, ¿no? Y los puede, pues eso, como desarrollar y ayudar o valerse de ellos, ¿no? Vale, en este contexto, y ya te lo pregunto desde tu perspectiva, de tu opinión, ¿para qué es importante la memoria? Sí, aquí, a ver, yo aquí insisto, no soy experto y entonces aquí que también habrá gente pues experta en cuestiones como el aprendizaje y la memoria que me puedan contradecir, ¿no? Pero yo creo que a veces hemos puesto últimamente, quizá en los años recientes, hemos estigmatizado o hemos considerado que la memoria es una mala aliada o que quizá no se dice, bueno, no hay que aprender las cosas de memoria. Bueno, yo creo que aprender las cosas de memoria sirve mucho y es bastante útil. Ahora, que también es bueno quizá ensayar otras estrategias, no solo la memoria, pues también, ¿no? Pero es verdad que a veces la memoria es un músculo que hay que ejercitar y que es bueno que los niños, pues, y los jóvenes y los adultos también, pues no dejemos nunca de ejercitar, ¿no? Tratar de memorizar, de retener contenidos. Es verdad que para la memoria a veces también ayudan, pues, desarrollar otras actividades, ¿no? Como decía ahora, pues, aspectos más creativos, a veces, pues, dependiendo, ¿no? De las capacidades de cada uno, pero de nuevo, creo que la literatura, el uso de la literatura, por ejemplo, es un uso, es una herramienta educativa que muchas veces no valoramos lo suficiente. Hay obras de literatura de todo tipo, ya sea pues literatura antigua, moderna, contemporánea, da igual, ¿no? Pero cualquier historia bien contada es una herramienta mediante la que nosotros captamos y absorbemos ideas, valores, imágenes, argumentos, virtudes, en fin, actitudes, de una manera pues muchas veces mucho más efectiva que un discurso puramente teórico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, para la formación de cualquier persona creo que es bueno tener a disposición ciertas obras de literatura, obras de buena literatura, de calidad, que a distintas edades nos puedan ayudar a entender y a profundizar en ideas, en posiciones, como digo, ¿no? En perspectivas, etcétera. De hecho, a nivel de memoria es muy positivo que los catequistas sigan, entre comillas, haciendo que sus catecúmenos aprendan las oraciones de memoria, por ejemplo. Sí. Es un buen ejercicio que eso se siga haciendo, y también los profesores en sus mandamientos. clases de religión, los mandamientos, pues sabérselos uno de Sacramentos. Miquel Solans, filósofo y profesor, te agradecemos una vez más que te hayas pasado por los micrófonos del Aula de la Fe en Radio María. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Con permiso, un momento y regresamos. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María. Pascua sagrada o fiesta de la luz. Este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada o fiesta universal. Este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, victoria de la cruz. Este es el día del Señor. La muerte de
alabad el nombre del Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Este es el día del Señor. Aclamadlo todos los pueblos. Pueblos todos, batid palmas. Este es el día del Señor. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del Señor. Amén, amén. Aleluya, Abrimos nuestro bloque de doctrina, estamos en el aula de la fe, escuchan Radio María. Ustedes saben, si nos escuchan habitualmente, que uno de los temas que más tratamos en nuestro programa es el del catecismo. Evidentemente, si hablamos de catequesis y de formación, pues se tiene que basar en las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy queremos hablarles del Directorio para la Catequesis. Se trata de un documento oficial de la Iglesia Católica elaborado para orientar sobre la acción catequética en todo el mundo. Lo publicó la Santa Sede, en concreto el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y evidentemente es un texto que todo catequista debiera conocer. Si no han oído hablar de él, escuchen los próximos minutos de este programa, porque un día más hemos invitado a Ramiro Pellitero, sacerdote, profesor y doctor en teología. Ramiro, bienvenido de nuevo a la Radio de la Virgen. Un saludo a todos. Sara, recuérdanos más datos de quién es Ramiro Pellitero. Sí, Ramiro Pellitero es de León, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en el Departamento de Teología Sistemática de la Universidad de Navarra. Ramiro fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1988 y desde entonces ha dedicado muchos esfuerzos a investigar sobre la teología pastoral, el análisis teológico de la catequética y la educación religiosa contemporánea. Ramiro, ¿qué es el Directorio para la Catequesis? ¿Para qué surgió? Pues lo decías en la introducción, ¿no? Es este documento oficial de la Iglesia Católica que ofrece orientaciones teológicas, pastorales y prácticas también para la enseñanza de la fe en todo el mundo y sobre todo para la catequesis, ¿no? Y su finalidad pues es esto, guiar a obispos, catequistas, comunidades cristianas en la transmisión de la fe de una manera efectiva, adaptándose a los contextos culturales y de los desafíos contemporáneos, ¿no? ¿Y qué aborda? O sea, ¿para qué utilidad práctica, digamos, que tiene hoy en día? Sí, bueno, este directorio que tenemos hoy fue publicado en el 2020 y lo que trata es sobre la naturaleza y los objetivos de la catequesis, sus principios teológicos, sus orientaciones de método, qué métodos se pueden utilizar. También habla de la formación de los catequistas, de la adaptación de la catequesis a las diferentes edades, culturas y contextos. O la articulación de la catequesis con otros procesos de la evangelización, como son, por ejemplo, la vida litúrgica, la caridad. Y ha surgido para responder a los desafíos de la catequesis en este momento. Y tú me preguntabas con así cosas concretas, pues, por ejemplo, la renovación de la catequesis después del Vaticano II. Algunas cosas después, si os interesan, podemos profundizar un poco en esto, teniendo en cuenta, como digo, pues el contexto actual, ¿no? De la globalización, de la tecnología digital, etc. Un segundo punto, por ejemplo, la respuesta a una sociedad que cambia, que es menos cristiana en muchos lugares en Occidente. Esto no es así, fuera de Occidente, ¿no? En África y en Asia y en Latinoamérica no es así, es distinto, ¿no? Los cambios culturales. También el impulso a la nueva evangelización, del que hemos hablado en algún programa anterior. La nueva evangelización se caracteriza un poco por ser muy incisiva en el hecho de que la fe cristiana debe ser una fe viva, en contacto con la vida, y también debe ser al mismo tiempo misionera, no solo para los misioneros, sino para todo cristiano, ¿no? Y también, como decía hace un momento, los directorios, y concretamente el que tenemos ahora, pues se van sucediendo para una actualización metodológica, incorporando avances pedagógicos, ¿no?
tecnologías como las redes sociales, ¿no? Incorporando también una experiencia de la fe que hoy sentimos que tiene que ser a la vez más personal, pero a la vez comunitaria, porque si no nos transformamos en individualistas, ¿no? O sea que el directorio tiene como estas finalidades que van desde cosas muy de fondo hasta cosas muy prácticas, por ejemplo, como el fomento de la unidad en la diversidad, porque la Iglesia es Iglesia católica en todo el mundo, pero al mismo tiempo tiene muchas diferencias en los contextos culturales, ¿no? Y ha ido cambiando mucho, me refiero a lo largo de la historia. Bueno, directorios con este nombre y dedicados a la catequesis solamente hay 3. Existen 3 y han surgido después del Concilio Vaticano II. Uno en 1971, en la época de Juan Pablo II, otro en 1997, que salió a la vez más o menos que el catecismo, en la época de Juan Pablo II, y otro de que tenemos ahora, del 2020, que ha salido en la época del Papa Francisco. Cada uno de ellos tiene pequeños avances, ¿no?, sobre la anterior, como pequeños contextos un poco distintos, van evolucionando sobre un mismo fondo, que es el que he explicado, ¿no? Bueno, también queríamos preguntarte qué utilidad práctica tiene el directorio. La utilidad práctica es, dicen los clásicos, y todos los que enseñan humanidades lo saben, que no hay... la mejor práctica es una buena teoría. Es una buena explicación de la realidad de las cosas, ¿no? Cuando tú comprendes lo que es un asunto, puedes realizarlo. Praxis, para Aristóteles, es la acción. Y por tanto, si tú sabes lo que es una buena comida y sabes lo que es la comida navarra, pues puedes hacer una buena comida a la navarra. Si no sabes lo que es una buena comida porque no tienes experiencia, porque no has tenido posibilidad o porque es de otra cultura y ya llegas aquí y no sabes lo que es nada de la comida navarra, pues te tienen que empezar explicando qué es esta tierra, cuáles son los frutos que se dan en esta tierra y cuáles son los platos favoritos. Y eso sería como una de las condiciones para una mejor práctica, para que luego tú vayas al mesón de no sé dónde y digas, mira, quiero la comida navarra del día de San Fermín. Esa es la mejor práctica. Me he explicado, ¿no? Sí. Entonces el directorio tiene, en cuanto uno lo mira, tiene capítulos súper prácticos y otros que son más de fundamento, ¿no? Por este motivo. Y a nivel de recomendaciones, ¿qué ofrece? ¿Cómo debe ser una catequesis? Una catequesis hoy pues tiene que tener en cuenta cosas que antes no hacía falta, ¿verdad? Tener en cuenta, por ejemplo, por seguir un poco un desarrollo un poco cronológico, ¿no? Cuando apareció el primer directorio de 1971, lo que se quería era responder a las cosas que el Vaticano II decía que teníamos que responder. Es decir, no solamente dar doctrina, y como en los concilios anteriores muchas veces se dedicaron pues a rebatir herejías o cuestiones equivocadas, ¿verdad? El Vaticano II no se centró en esto. El Vaticano II se centró en los problemas del hombre contemporáneo, de la familia, de la paz, de la cultura, de la educación, de todas las cuestiones que se trataron, ¿no? Y entonces el directorio del año 71 incidió en esas preocupaciones concretas. Lo digo porque cada directorio ha incidido en unas, que son las de su época, ¿no? El de 1997 pues actualizó ese enfoque con el Catecismo de la Iglesia Católica en el pontificado Juan Pablo II, reforzando el uso del catecismo y diciendo que la catequesis era un asunto que tenía una urgencia universal y que hacía falta una referencia universal para el conocimiento de la fe cristiana. Por tanto, el directorio de Juan Pablo II estaba muy pegado al catecismo de la Iglesia Católica, que tenía sus mismas finalidades. El del Papa Francisco es un poco diferente, porque responde a los retos del siglo XXI. Ya llevamos un cuarto de siglo, ¿verdad? Del siglo XXI. Y entonces responde a retos tan concretos como la globalización, la cultura digital, la necesidad de una catequesis que sea muy experiencial, que sea muy, al mismo tiempo muy misionera. Tenemos hoy generaciones de jóvenes que no son como sus padres, que a veces eran como muy polémicos respecto de la religión, ¿no? Porque habían recibido a veces como muchos ataques, ¿no? Sino que muchos jóvenes hoy pues están más abiertos,
son más, podríamos decir, son más directos y están en cierto sentido mucho más interesados en cosas de la religión. Vamos, de hecho, este programa que estamos haciendo y otros parecidos y la existencia misma de Radio María, pues es un testimonio de estas necesidades que hoy estamos, ¿no? Y por eso el directorio que tenemos ahora responde a las necesidades de ahora, ¿no? No es el de antes, ¿no? Cuando no existía ni la cuestión de la globalización con todas sus cosas muy positivas y algunos problemas, ni la cuestión de las tecnologías digitales, ni otras cuestiones que tenemos, ¿no? Como que son algunas pues muy serias, ¿no? Como los abusos sexuales que puede haber habido o que ha habido, ¿no? Dentro de la misma Iglesia Católica. A ver, el próximo a qué responderá, ¿no? Claro, claro. Bueno, el último documento de estas características fue impulsado por el Papa Francisco. ¿Cuáles son las claves de esta versión? El último documento es efectivamente este al que me acabo de referir, que es el del año 2020, ¿verdad? Responde a estos retos del siglo XXI, a los que he dicho, la globalización, por tanto tiene una gran sensibilidad por el tema de las culturas, ¿no? Sabe distinguir muy bien lo que son las culturas y al mismo tiempo quiere buscar un lenguaje común que todo el mundo entienda para hablar de la fe católica, pero al mismo tiempo se preocupa de distinguir, no es lo mismo un católico occidental, un católico europeo, que un católico asiático, un católico africano, tienen sus diferencias, porque vienen de culturas diferentes. Entonces habla mucho más, como el Papa Francisco hablaba, ¿no?, de que hay que escuchar para poder responder a las preguntas de esas culturas, que hay que responder según las características, poniendo ejemplos, contando historias que tengan que ver con los héroes de esas digamos, de esas culturas, ¿no? Las personas que han intervenido, las que hacen vibrar a la gente joven de esas culturas y no de otras, ¿no? Y por tanto hay que compaginar, este es el tema de la globalización, ¿no? Compaginar el que la gente se entienda y que pueda dialogar entre sí con que la gente se respete y que no pisotee las otras culturas, ¿no? Sí. Este es uno de los temas, ¿no? Luego está el inmenso tema de la tecnología, ¿no? Donde la tecnología nos ayuda porque es como una prolongación, como fue en su época la imprenta o fue más adelante el microscopio. Ahora tenemos pues las redes, tenemos la inteligencia artificial y tenemos que ver cómo las cuestiones de la fe se van traduciendo en metodologías, ¿no? Por ejemplo, hoy utilizamos pues los podcasts, cosa que hasta hace muy poco tiempo eran desconocidos, ¿no? O cualquiera que utiliza cualquier método en catequesis pues sabe que la cultura de la imagen es importante, ¿no? Lo que llamamos el camino de la belleza, por ejemplo. De esto no se hablaba en la catequesis hace siglos, ¿no? No es que no se utilizara, se utilizaba, pero no teníamos una conciencia de que esto es muy importante, el utilizar las obras de arte, el utilizar las películas, incluso las series, que uno puede coger unas escenas, cosas que hacemos los catequistas hoy día, todos, antes o después, ¿no? Utilizar la vida real, las obras de arte, las distintas culturas, ¿no? De esto es de lo que habla el directorio para la catequesis del 2021, bajando después a cosas muy concretas, ¿no? Como es diferente todo esto en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, ¿no? En el caso de las personas mayores, ¿no? La última que te hago, Ramiro. Este documento habla de un concepto que es el de la inculturización de la fe. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto de la inculturización? Sí, inculturización o inculturación, sí, se refiere a la relación entre el Evangelio, entre el mensaje del Evangelio y las culturas. Tiene relación con lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? O sea, esto ha sucedido siempre. El Evangelio siempre ha tenido una relación con las culturas, se ha transmitido dentro de una cultura. ¿Quién fue el primero que hizo esto? Pues Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que transmitió la verdad de Dios, que Dios es amor, dentro de una cultura. No fue en general, sino que él fue judío, ¿no? En una época determinada, ¿no? Y por tanto él hablaba para judíos, hablaba para gente, pescadores, agricultores, gente de su tierra, de su pueblo, ¿no? Después, entre los que le escuchaban, también había griegos. Algunos de los discípulos y de los apóstoles de Jesús venían de la cultura griega. Y por otra parte estaban debajo de una dominación romana. Ya tenemos 3 culturas. El Evangelio se empezó a extender en esas 3 culturas. Después vino
otra cultura, que fue la cultura de los pueblos germánicos, la que vino después de los griegos, ¿no? Y después vinieron otras culturas, los imperios europeos, etcétera, luego Asia, África. Cada una de estas culturas fue dejando en la transmisión del Evangelio cosas suyas. Vamos a poner un ejemplo. La cultura griega. Los griegos eran muy amigos de la filosofía, del analizar conceptualmente la realidad. Gracias a los griegos tenemos el credo que hoy rezamos, cuando decimos de que Jesús, que Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, que es de la misma naturaleza que el Padre. Los conceptos de persona, de naturaleza, vienen de la cultura griega. No están en el Evangelio. Son explicaciones de lo que Jesús dijo, pero con conceptos tomados de la cultura griega. ¿Y para qué se utilizó esto? ¿Para complicar la vida? No, para que los entendieran los griegos, para que los griegos entendieran el Evangelio a su modo. Y por este mismo sistema, la transmisión del Evangelio en las épocas posteriores ha ido iluminando las culturas. Esto es un proceso, yo le suelo comparar a lo que hace el corazón. Yo soy médico. Una sístole y diástole, ¿no? Echa la sangre y recibe la sangre. El Evangelio entra en las culturas, las ilumina, saca lo mejor de sí mismas, las purifica, porque algunas tienen cosas como los aztecas, ¿no? Que tenían sacrificios humanos. Algunas hay que purificarlas porque algunos aspectos son contrarios a la dignidad humana o a la fe cristiana. Entonces, una vez purificados, el Evangelio saca de cada cultura lo mejor de sí misma y la pone en contacto con las otras culturas. Ese es el proceso de la sístole. Pero luego está el proceso de la diástole. El Evangelio recibe novedades de las culturas, recibe términos distintos que antes no había, como he hablado ahora al hablar de los términos de naturaleza y de persona, ¿no? Y entonces se va enriqueciendo, no el Evangelio en su sustancia, sino en la forma de expresarse. Va enriqueciendo sus expresiones a lo largo de la historia. Y este juego entre que se llama inculturación y evangelización de las culturas, es lo que entendemos por inculturación. Esto, como digo, se ha hecho siempre, pero como pasa tantas veces en la pastoral, hoy tenemos una conciencia de que esto ha de ser así, no puede no hacerse, y hay que hacerlo de modo sistemático, teniendo en cuenta que las culturas dialogan entre ellas, que tienen sus problemillas y que también tienen una gran posibilidad podemos decir, de ayudar a la vida de las personas, porque viven en las culturas, y también a la fe, a la expresión de la fe. Ramiro Pelletero, sacerdote, teólogo, profesor, un día más. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en la radio. Muchas gracias a vosotros de nuevo. Gracias, don Ramiro. Una pausa musical y seguimos. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia.
Abrimos nuestro último bloque dedicado a la experiencia. Hoy además lo queremos focalizar en el tema del que estamos hablando en el programa y que es el de la vocación. En los próximos minutos vamos a hablar con nuestra invitada sobre cómo se debe explicar este concepto a los catecúmenos, alumnos o aquellas personas a las que como formadores nos estamos dirigiendo. Sara, ¿quién es nuestra invitada de hoy en este bloque de experiencia? Es Katia Palafox, estudió un grado en Pedagogía y un máster en Educación Familiar en la Universidad Panamericana de México y el doctorado en Educación en la Universidad de Navarra. Desde el 2019 trabaja en la Facultad de Educación y Psicología de la misma universidad y es tutora de prácticas en el grado de Pedagogía y también en el máster de Profesorado. Actualmente colabora con la asignatura Pedagogía Religiosa Evolutiva del ISCR desde hace 2 cursos. Bienvenida, Katia. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo se explica la vocación, que es algo central, algo capital en la vida de un católico? ¿Cómo se le explica este concepto a un joven? Bueno, pues lo primero eso, si es a un joven, tenemos que partir del concepto, ¿no? O sea, que sepan que la vocación es un llamado personal y entonces aquí sí es importante tener claro que sí tienen que tener cierta edad para... pues bueno, tener esta capacidad como de introspección, de reflexión, ¿no? Saber que esta intimidad tienen que estar como listos, digamos, con esta madurez para ponerse a pensar en el sentido de la vida, en la misión y en la vocación cristiana, que estamos en el terreno de la fe como tal. Este llamado viene de alguien hacia ti, no te llamas tú solito hacia ello. Eso es, por ejemplo, una profesión en el que tú te preparas para desarrollar ciertas competencias y ejercer, ¿no?, en el mundo laboral más adelante. La vocación viene de este llamado muy personal de Dios a cada uno. Entonces, es importante con los chicos que... antes de llegar al tema de vocación, no es como que no es con el que partes, sino es de los últimos, después de que ya tienes un tiempo de conocerlos, de estar como que ejercitando. Por ejemplo, es como sprint final, ¿no? De que ya tienes que tener estos músculos más... Tiene que existir cierta confianza. Exacto, confianza con nosotros, y también tienen que tener ya la experiencia de la oración, de este encuentro, de esta relación con Dios, porque tienen que para escuchar este llamado, esta réplica, este encuentro del que hemos hablado en alguna otra ocasión, tienen que tener este corazón ya bien dispuesto a escuchar a este alguien, porque Dios es como... Él nos habla, nos llama a lo largo de toda nuestra vida. Si estamos, porque muchas personas con ellos pasan, ¿no? Y si estoy despistado y si no me entero, digo, tú tranquilo, porque cuando sientes un llamado te enteras, que Dios se encarga de que te enteres. Lo único que, para que no sea, porque Dios no se cansa de llamarte, pero tú te vas desgastando y te vas perdiendo oportunidades maravillosas para estar allí. Entonces, pues lo primero es eso, esta práctica de que ya se relacionen con Dios. Luego también se trabaja el tema de la pues bueno, autenticidad, de la importancia de ser personas de una pieza, sin dobleces, ¿no? El tema de la unidad, ¿no? De la integridad es muy importante, porque cuando tú entiendes, ¿no?, esta misión que tienes, como que los dones que te han sido dados, estos talentos, y tú te conoces a ti mismo y lo tienes, ¿no?, lo quieres poner al servicio de los demás, pues te hace ser como muy auténtico en el decir, oye, yo reconozco que soy bueno para esto y para lo otro, y cuando yo delante de Dios me ofrezco, bueno, en cada misa te podrías ofrecer, ¿no? Está el ofertorio, te ofreces, ¿no? Hay canciones preciosas, ¿no? Dispón de mí y tal, lo decimos un montón. Uh-huh. El llamado se puede presentar en cualquier momento. La cosa es que tú seas capaz de responder ese llamado. Entonces, es muy importante hablar del tema, porque si no se habla, puede haber como... bueno, pues me estaré inventando, me estaré tal. Sí. Incluso eso, ¿y qué tipo de preguntas, por ejemplo, le suscita este tema a los jóvenes? Porque me imagino que no será un tema fácil. Evidentemente se da en confirmación, no entiendo, que para comunión todavía son muy pequeñitos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas o cómo recurren a la voz del catequista para
para mira, buscar algo de luz. Pues mira, ya lo que te decía, la etapa, la edad, que sepan rezar y luego que ellos sepan que tienen talentos. Eso es lo que como catequista trabajamos. Pero luego, o al menos yo utilizo esta estrategia, invito a alguien que pueda hablar de su vocación. Entonces me encanta. Por ejemplo, pues venía mucho un amigo mío misionero que estuvo muchos años en Togo, en África y tal, venía y les contaba su experiencia. Y ellos veían, ¿no? Y les cuentan el llamado. Luego hay unos vídeos preciosos que yo creo que habrá en todas las diócesis, pero aquí en la diócesis de Navarra, en donde se entrevista cercano al 19 de marzo, del día del seminario, se entrevista a los seminaristas y cuentan su vocación. Entonces estos vídeos de cómo sintieron el llamado y cómo han respondido también. En la parte de los matrimonios también es importante que hablen de esta vocación al matrimonio. Entonces el que haya alguien que les cuente su experiencia, cómo han sentido este llamado, pero no nada más cómo han sentido. Me gusta mucho centrarme, porque aparte son muy prácticos, en cómo han respondido y el trabajo que cuesta responder, porque luego como que queda muy como endulzado el tema. Es que yo sentí el llamado y me fui y se dio. Y no, siempre hay un camino de confrontación, de no aceptación, de qué van a decir, incluso algunos con problemas familiares. Pero yo creo que el tener el testimonio directo y que le pueden preguntar, es una maravilla. A mí eso me funciona. Eso, muy bien. El autoconocimiento, evidentemente, es algo también muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esa cuestión enlazada con la vocación? ¿Cómo lo trabajas? Pues mira, es que es muy importante que cada uno sepamos para lo que somos buenos. Y desgraciadamente el contexto académico, familiar, muchas veces nos centramos en lo que no somos tan buenos y que tenemos que estar reforzando siempre lo que nos falta y no valoramos lo que somos y quiénes somos. Por eso la familia, en este lugar que te quieren por ser quien eres, es tan importante que te digan, oye, mira, qué bueno eres para hablar, qué bueno eres para esto, porque tú te vas conociendo y luego eres capaz de poner estos talentos al servicio de la misión. Entonces, si no te conoces, aunque digo, están muy pequeños, están en la formación de la identidad, pero ya hay algo, ya intuyen. Y si alguien te dice, te fías más. Entonces, por eso es importante que alguien que te conozca, te diga, te aliente, te diga para lo que vales, ¿no? Y lo que vales en el buen sentido, tampoco exagerar ni inventar, porque es que esto tampoco, hay que ser muy transparentes, es lo que les decía. Te va como preparando el terreno para cuando sientes el llamado, porque Dios no te va a pedir algo de lo que no eres capaz, te da los dones y te pone el camino por el cual vas a ser mucho más feliz. Este es el llamado, para que seas más pleno y que brilles, ¿no? Este crecimiento, como Él te ha soñado. Decir sí a tu vocación es decir sí al sueño que Dios tiene para ti. Pero claro, o sea, cuesta mucho y luego es que somos súper cabezotas. Entonces, bueno, al hablar con ejemplos, tal, pues nos ayuda a todos. Permíteme que aterrice un poco a una cuestión más de carácter práctico. Claro, un catequista percibe que estos temas, digamos, más profundos, pues son más difíciles de explicar y que incluso para los jóvenes son más difíciles de entender. ¿Qué consejo darías también desde tu experiencia en educación a aquellos catequistas que ven que sus catecúmenos perciben dificultades, ¿no? Para, digamos, entender, asimilar este concepto, digamos, profundo como es el de la vocación? Pues mira, lo primero es quitarle hierro, porque al menos en mi experiencia, no es que estos temas más profundos no siempre son los más complejos para tratar. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, las virtudes. La virtud de la justicia es más difícil de explicar en estas edades que la de caridad, pero es más difícil llevar a la práctica la caridad que la justicia, por ejemplo. Entonces, hay temas que parecen ser muy complicados, pero en el fondo, como hay mucho interés y van hacia ellos, no lo son. Entonces, no tener como recetas, ¿no? Así se debe de hacer, debes de traer a alguien que les hable, no hay recetas, tienes que conocer a tu grupo, pero no tener miedo, porque yo creo que tienes, como estás con ellos en este ambiente de clima de confianza,
desde la sinceridad, y tienes que, como te digo, si te olvidas de ti, pierdes el miedo a ti, sino Claro. te centras en ellos. Entonces yo les diría que con ánimo y imagínense lo que hacía, a ver, ¿no? San Pablo, ¿no? Que iban y que enseñaban a gente que bueno, cómo transmitían esas ganas de seguir, pues bueno, se tiene que contagiar y que te apasione y que sepas hacia dónde los quieres dirigir, y yo creo que mucha paz y confianza. No le vería mayor dificultad tratar el tema de la vocación a temas que de repente salen, no sé, imagínate. Sí, que al final lo más difícil se acaba convirtiendo en lo más fácil y lo más natural, y que luego te puedes complicar al revés con lo más sencillo. Exacto. Pues con ese consejo nos quedamos. Katia Palafox, un día más, gracias por habernos acompañado en Radio María. Muchas gracias por la invitación. Vamos terminando ya el programa de hoy. Estamos a punto de cerrar las puertas del Aula de la Fe. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Estamos llegando al final de nuestro programa de El Aula de la Fe y como siempre terminamos con la reflexión sobre la vida de un santo. Hola Cristina, ¿de qué santo vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos del beato Guillermo José de Chaminade. Nos acercamos a su figura porque en plena crisis de la Revolución Francesa no se quedó anclado en la nostalgia por lo que se estaba perdiendo, sino que supo leer los signos de los tiempos, intuyó el cambio social provocado por la Revolución y respondió desde la fe, dando un sí a la libertad entendida en clave cristiana. Es el fundador de la familia marianista o Compañía de María. Bien, ¿cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? Nació en 1761, en el seno de una familia modesta de artesanos y comerciantes. Tuvo 13 hermanos, varios de los cuales ingresaron en la vida religiosa y se hicieron cargo de un colegio seminario. Él también sintió la llamada al sacerdocio. No se conoce con certeza el lugar de su ordenación, pero pronto aparece ejerciendo el ministerio junto a sus hermanos en un colegio. En el verano de 1789 estalla la Revolución Francesa y al año siguiente se aprueba la Constitución Civil del Clero, que convierte a los sacerdotes en funcionarios del Estado y en instrumentos de una Iglesia nacional. Guillermo José,
junto con muchos otros sacerdotes, se opuso a esta ley revolucionaria y se negó a prestar el juramento exigido. Esta postura provocó un cisma en el clero francés y una grave crisis eclesial. Ante esta situación, decidió abandonar Musidam y trasladarse a Burdeos, donde el ambiente era menos hostil. Disfrazado de calderero o vendedor ambulante, atendía a los fieles en situaciones difíciles. Visitaba a los enfermos, celebraba los sacramentos de forma clandestina y colaboraba estrechamente con seglares comprometidos en este contexto de persecución. Adquirió una pequeña finca a las afueras de la ciudad, conocida como la Viña de San Lorenzo, donde instaló a sus padres. Esta casa se convirtió en lugar de refugio y más adelante en el origen de la Compañía de María. Fue beatificado por la Iglesia por el reconocimiento de sus virtudes heroicas y su labor fundacional y pastoral en un tiempo de profunda crisis religiosa y social. Bien, ¿y qué podemos aprender hoy de él? El padre Guillermo José mostró siempre una gran preocupación por el método educativo. Se interesó personalmente por su elaboración, convencido de que la acción educativa, si no quiere ser estéril, debe adaptarse a la evolución de los tiempos, avanzar con el estado social y aprovechar los descubrimientos científicos en el ámbito de la psicología y la pedagogía. Reconocía que los conocimientos pedagógicos y psicológicos cambian, pero afirmaba que la naturaleza humana mantiene constantes fundamentales. Las nuevas generaciones conservan las mismas inclinaciones al bien y al mal que las anteriores. Por ello sostenía que es posible elevarse por encima de las circunstancias de tiempo y lugar y ofrecer una educación sólida, atenta, tanto a personas como al contexto histórico. Bien, pues con la vida de este santo terminamos el programa de hoy. Les recordamos que tienen a su disposición nuestro correo electrónico elaulaDeLaFe@radiomaria.es y también les recordamos que pueden volver a escuchar este podcast en nuestra página web de Radio María, radiomaria.es. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza